Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Como siempre, me emociona mucho estar compartiendo con ustedes y hoy, amigos, tenemos un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les interesa, la verdad detrás de la separación de Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya. Sé que este tema genera mucha curiosidad y honestamente a mí también me la generó en su momento. Eran una de esas parejas que en su momento parecían hechas el uno para el otro. Protagonizaron una serie que marcó un antes y un después en la televisión turca, y su química en pantalla, ay Dios mío, era simplemente innegable. Todo el mundo quería saber qué pasaba en la vida real. Y por eso hoy vamos a sumergirnos en los rumores, en las fuentes, en lo que se sabe y sobre todo, en tratar de entender qué fue lo que realmente sucedió para que esta pareja, que parecía tan perfecta, decidiera tomar caminos separados. Así que sin más preámbulos, prepárense para descubrir todos los detalles. Pero antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre encontrarán temas interesantes, curiosidades y chismes del mundo del entretenimiento. Y ahora sí, vamos con la verdad detrás de la separación de Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya. Empecemos por el principio. Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya, como ya les decía, protagonizaron juntos la exitosísima serie Medcezir, conocida en español como Marea. La serie fue un boom en Turquía y rápidamente se expandió a muchísimos países, conquistando corazones por todo el mundo. La historia, la trama, los personajes, pero sobre todo, la increíble conexión entre Aatay y Serini, hicieron que Medcezir se convirtiera en un fenómeno. La serie, basada en la serie estadounidense de OC, contaba la historia de Yaman, un joven humilde que, tras verse involucrado en un problema, conoce a una abogada que le ayuda a salir adelante y lo introduce en una nueva vida llena de lujos y desafíos. Serini Sarkaya interpretaba a la icónica Mira, una joven de alta sociedad, sofisticada y rebelde, que se enamora perdidamente de Yaman. La química entre ambos era palpable, una mezcla de pasión, ternura y una conexión que trascendía la pantalla. Y claro, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿esta química en la pantalla también existe fuera de ella? Los rumores de romance comenzaron a circular casi inmediatamente. Los fans, los medios, todos querían creer en ese amor. La serie, con sus escenas románticas y su trama envolvente, había logrado cautivar al público, y la idea de que sus protagonistas vivieran un romance real parecía el sueño hecho realidad. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja en redes sociales, analizaban cada foto, cada gesto, buscando señales de que su amor era genuino. Y sorpresa, los rumores fueron confirmados. Aatay y Serini comenzaron una relación sentimental, haciendo realidad el sueño de muchos. Era como si la magia de la serie se hubiera trasladado a la vida real. Las fotos juntos, las salidas, los eventos, todo indicaba que las cosas iban viento en popa. Los paparazzi los acechaban, capturando cada momento, cada encuentro, cada beso. Las revistas del corazón publicaban artículos sobre su amor, analizando su estilo, sus gestos, su conexión. Eran la pareja perfecta, la pareja del momento. Los fans se volcaron en su apoyo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño, de felicitaciones, de buenos deseos. Aatay y Serini se convirtieron en sinónimo de amor, de pasión, de la pareja ideal. Sus nombres eran tendencia, sus fotos se viralizaban, y cada aparición pública generaba expectación y entusiasmo. Parecían inseparables, construyendo un mundo propio donde el amor era el protagonista. Sin embargo, como suele suceder en Hollywood y en este caso, en el mundo de las series turcas, la felicidad no siempre es duradera. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis. Las fotos juntos se hicieron menos frecuentes, las apariciones públicas se espaciaron, y los medios comenzaron a especular sobre una posible ruptura. Los fans, que hasta hace poco celebraban su amor, ahora se preguntaban qué estaba pasando. ¿Dónde estaban las fotos? ¿Por qué ya no se les veía juntos? La incertidumbre se apoderó del ambiente y la sombra de la separación comenzó a acechar. Y lamentablemente las especulaciones resultaron ciertas. Aatay y Serini pusieron fin a su relación. La noticia fue un golpe para sus seguidores, que habían invertido tanto en la idea de su amor. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción, de incredulidad. La pareja que parecía destinada a estar junta para siempre, había terminado. La magia de Medcezir parecía haberse desvanecido.
¿Pero qué fue lo que pasó? Esa es la gran pregunta, la que todos nos hacemos. A lo largo de los años han circulado muchísimos rumores y versiones diferentes. Algunas fuentes hablaban de diferencias irreconciliables, de personalidades incompatibles. Otros mencionaban la presión mediática, la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público. También se habló de celos, de infidelidades de terceras personas, la verdad, un verdadero culebrón. Uno de los primeros rumores que circuló, y que pareció tener cierta verosimilitud, fue la incompatibilidad de caracteres. Aatai, conocido por su timidez y su afán de privacidad, es un hombre que prefiere mantenerse alejado del foco mediático. Siempre ha sido discreto con su vida personal, priorizando su trabajo y dedicándose a él con pasión y profesionalismo. Sereni, por otro lado, es una persona más extrovertida, más activa en redes sociales, y con una mayor exposición mediática. Siempre ha sido abierta a la prensa, posando para revistas, participando en eventos y compartiendo momentos de su vida con sus seguidores. Estas diferencias, sumadas a la presión constante de los medios, podrían haber generado tensiones en la relación. La vida de un famoso es un constante escrutinio, una exposición continua. Los medios, los paparazzi y los fans están siempre al acecho, buscando noticias, capturando momentos. La presión de mantener una imagen pública perfecta, de lidiar con los rumores, de tener que responder preguntas incómodas, puede ser agotadora. En el caso de Aatai y Sereni, la atención mediática fue intensa, y la dificultad de mantener una relación en esas circunstancias pudo haber sido un factor determinante en su ruptura. Otro rumor, y este es un poco más jugoso, apuntaba a celos profesionales. Ambos son actores muy exitosos, con carreras en ascenso. Aatai desde sus inicios demostró un talento innato, y ha ido consolidando su carrera con proyectos de éxito. Sereni, por su parte, es una actriz versátil, con una belleza cautivadora y un gran poder de interpretación. Se decía que la competencia profesional, la envidia, la necesidad de destacar individualmente podrían haber afectado la relación. En el mundo del espectáculo, las rivalidades y los egos pueden ser muy fuertes. Las agendas apretadas, los rodajes, las giras, las alfombras rojas, la búsqueda constante de nuevos proyectos, pueden pasar factura a la vida personal. La necesidad de ser el centro de atención, de destacar en una industria competitiva, puede generar tensiones y conflictos. La envidia profesional, aunque no siempre se manifieste de forma abierta, puede ser un factor importante en las relaciones entre famosos. Ver el éxito del otro, sentir que uno no es reconocido en la misma medida, o que el otro recibe mejores propuestas, puede generar resentimiento. En el caso de Aatai y Sereni, ambos eran jóvenes, talentosos y ambiciosos, y la competencia profesional pudo haber sido un elemento desestabilizador en su relación. También se mencionaron terceras personas. En el mundo del espectáculo, los rumores de infidelidades son moneda corriente. Las giras, los rodajes, la convivencia en sets de grabación, y la constante exposición a personas atractivas, pueden generar situaciones propicias para el engaño. Sin embargo, en el caso de Aatai y Sereni, no hay pruebas concretas que respalden estas acusaciones. Los medios de comunicación especularon con nombres, pero no hubo declaraciones, fotografías o evidencia que confirmaran la existencia de terceras personas. Por lo tanto, no podemos afirmar categóricamente que esa fue la causa de la separación. Es importante recordar que al final del día, solo ellos saben la verdad. Los medios, los fans, todos podemos especular, pero la realidad es que la intimidad de una relación solo la conocen las personas que la viven. La complejidad de una relación amorosa es inmensa, y son muchos los factores que pueden influir en su éxito o fracaso. Las diferencias de personalidad, la presión mediática, la competencia profesional, la falta de comunicación, la rutina, la pérdida de interés, la llegada de nuevas personas, todos estos elementos pueden jugar un papel determinante. Lo que sí podemos decir es que la ruptura de Aatai y Sereni fue una noticia triste para sus seguidores, porque realmente formaban una pareja muy querida. Su romance, que comenzó en el set de grabación y que conquistó a millones de personas, llegó a su fin, dejando un vacío en el corazón de sus fans y generando un sentimiento de nostalgia. La historia de amor, que parecía sacada de una película, se convirtió en un recuerdo, en una lección sobre la fragilidad de las relaciones y la dificultad de mantener el amor en un mundo tan expuesto y exigente. Después de la separación, ambos continuaron con sus exitosas carreras. Aatai ha participado en importantes proyectos como El secreto de Feria, Yerde, The Protector y Gentleman.
El secreto de Feria, que le dio reconocimiento internacional, fue un trampolín para su carrera. Yerde, una serie de acción y drama, consolidó su estatus como uno de los actores más importantes de Turquía. The Protector, una serie de Netflix, le abrió las puertas a un público global, mostrando su talento a una audiencia más amplia. Gentlemen, una película de acción, demostró su versatilidad y su capacidad para asumir roles complejos. Serenei también ha tenido un éxito tremendo protagonizando series como Fi y Alice in Wonderland, además de incursionar en el cine. Fi, una serie web que abordaba temas como la obsesión, el amor y la sexualidad, fue un éxito de audiencia y crítica. Alice in Wonderland, una adaptación moderna del clásico de Lewis Carroll, mostró su capacidad para interpretar roles complejos y emocionalmente desafiantes. En el cine ha participado en películas que han cosechado premios y reconocimiento. Lo que sí es cierto es que a pesar de la ruptura, ambos han demostrado ser profesionales de primera, y siempre han mantenido una actitud respetuosa y discreta con respecto a su antigua relación. No han hecho declaraciones polémicas, no han ventilado sus intimidades. Se han enfocado en su trabajo o en sus carreras, en seguir adelante con sus vidas. Han mantenido una postura de respeto mutuo, de elegancia y de discreción, lo que les ha ganado aún más el cariño y el respeto de sus seguidores. Esa madurez y profesionalismo demuestran la valía de ambos como personas y como profesionales del espectáculo. Hoy en día, ambos han rehecho sus vidas sentimentales. Aatai ha tenido varias relaciones, y actualmente se encuentra en una relación estable con una mujer llamada Dwigu Sarn. Dwigu también es actriz, y ambos han logrado mantener su relación alejada del foco mediático. Serenei también ha tenido varios novios, y aunque siempre ha mantenido su vida privada con mucha discreción, parece estar feliz en el amor. Recientemente se le ha relacionado con el actor Mehmet Günsur, pero ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la relación. Lo importante es que ambos han encontrado la felicidad y han logrado construir una vida plena, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Y aquí llegamos al final de este vídeo, donde hemos intentado desentrañar la verdad detrás de la separación de Aatai Ulusoy y Serenei Sarkaya. Hemos explorado los rumores, las versiones, las posibles causas. Pero como les decía, la verdad completa solo la saben ellos. Lo que sí podemos decir es que su historia fue un reflejo de la química que transmitían, aunque no hayan logrado que su romance trascendiera la pantalla. Su relación, que comenzó como un cuento de hadas, terminó por demostrar que el amor en el mundo del espectáculo, a veces puede ser efímero. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad, y espero haberles brindado un poco más de información y contexto. Recuerden que el mundo del espectáculo siempre está lleno de misterios y a veces, la verdad es difícil de encontrar. La historia de Aatai y Serenei nos recuerda que aunque el amor pueda ser mágico y apasionado, también es frágil y puede verse afectado por múltiples factores. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Me encanta saber que están aquí y que disfrutan del contenido que preparo. No olviden dejar sus comentarios. Cuéntenme qué opinan de la relación de Aatai y Serenei, qué rumores conocían, y qué les pareció mi análisis. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. ¿Creen que la incompatibilidad de caracteres fue el factor principal? ¿O quizás la presión mediática jugó un papel más importante? ¿O tal vez fue la competencia profesional la que desgastó la relación? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y a crear más contenido como este. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.